Me dirijo esta noche a la carta de Santiago. Carta de Santiago. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y empiezo leyendo el versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y mi título hoy son Desafíos personales, sus causas y la cura. Desafíos personales. Todos tenemos desafíos en nuestra vida cristiana. Pero ¿cuál es la causa? ¿Y hay acaso un remedio, una solución, una cura para estos desafíos? Así que nos dirigimos al capítulo 4 de Santiago, otra carta muy buena. Y yo creo mucho en esta sección. Santiago, una vez más, está llamando nuestra atención sobre el pecado. Cómo el pecado nos ha afectado y nos ha infestado y nos ha infectado cada miembro de nuestro cuerpo. Cada miembro de nuestro cuerpo está infectado por el pecado. Así que esto es otra sección que se nos muestra en la carta de Santiago, mostrándonos el daño del pecado que tiene en nosotros, cómo se ve ese daño en nuestro cuerpo, en nuestras mentes. Cada miembro de tu cuerpo ha sido infectado por el pecado. Ahora, la pregunta, para empezar, es siempre preguntarnos a nosotros mismos, ¿acaso soy yo un amigo de Dios o soy un amigo del mundo? Esas son las dos opciones que tenemos. No puedes servir a dos maestros. ¿Soy amigo de Dios o soy amigo del mundo? Ahora, miremos por un momento el último versículo del capítulo 3 para que puedan ver el contraste. Santiago capítulo 3, último versículo, versículo 18. Aquí se ve la palabra paz. Paz se ve dos veces en este versículo. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz comprada en la cruz del Calvario. Ahí el príncipe de la paz dio su vida. Romanos capítulo 5 versículo 1. A través de la fe tenemos paz para con Dios. Así que la paz de Dios se nos es dada. Y se hace la aplicación que cada cristiano, de acuerdo a Mateo capítulo 5, es un hacedor de paz. Bienaventurados los que hacen paz, porque serán llamados hijos del Dios viviente. Y esto es cada cristiano, así debería ser. Pero cuando nos dirigimos al capítulo 4 de Santiago, vemos un cambio fuerte. Veremos versículo 1 y 2. Vean este cambio, este giro tan impresionante que se nos da aquí. El último versículo, el capítulo 13, nos habla de justicia y de paz. Pero ahora nos dirigimos al capítulo 4, primera sección, los primeros versículos incluso. ¿Qué escuchas? Guerras, peleas, lujurias, envidias, adulterios, inmundicias, cosas del mundo. Todas estas cosas se nos menciona aquí en estos textos. Así que, y luego miras también el versículo 4, tienes enemistades, hostilidad, antagonismo en contra de Dios. Porque, una vez más, la manera que nosotros vivimos, nuestro conducto, nuestro estilo de vida, el pecado nos ha infectado de tal manera, nos ha contaminado cada parte de nosotros. Oh, queridos amigos, ¿cuáles son las causas, o cuál es la causa, mejor dicho, de todos estos pecados que acabo de mencionar? Guerras, peleas, lujurias, envidias, siendo mundano, el ser mundano, estando en enemistad con Dios, ser hostiles contra Dios. ¿De dónde vienen estas cosas? Pero ven, la belleza de la palabra de Dios es que no tienes que ir tan lejos. Tan solamente mira el versículo 1, ahí encuentras la respuesta. La respuesta está bastante clara. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Incluso puedes remover el verbo.
aquí vemos una aquí vemos una frase sin verbo. ¿De dónde vienen las palabras, las guerras y los pleitos? Y aquí la respuesta se nos da inmediatamente. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí es donde vienen las guerras y los pleitos. Pero en realidad, la causa se ve en el capítulo 4 de Santiago. Todo el capítulo se habla de la causa de estos problemas, de estas guerras, de estos pleitos. Y esta noche me gustaría simplemente lidiar con 5 o 6 versículos con tal de que el tiempo nos permita. Pero una cosa que quiero mencionar antes de mirar los versículos es que es como si el apóstol Santiago nos está hablando a los creyentes, intentando hablar a nuestras conciencias en realidad. Está intentando hablar con tu conciencia, con tu corazón y con tu mente. Así que tengo 3 encabezados muy simples. El primer encabezado es la carne trabajando. La carne está trabajando en ti y en mí. Y ahora voy a explicar qué significa eso. El segundo, el mundo en acción en la vida del creyente. Y la tercera, la cura, el remedio, la solución provista por Dios para solucionar estas cosas. Así que vayamos uno a uno estos pasos esta noche para considerar estas cosas, para ayudarnos una vez más, recordar que sobre Jesucristo, todo tiene que ver con Jesucristo, lo que Él consiguió para que nosotros podamos ser perdonados, sino también para vivir en esta vida mientras seguimos aquí. Sí, sabemos que vamos a ir al cielo, que hemos sido salvos, pero Dios nos ha puesto en este mundo por una razón. A veces me digo yo a mí mismo, ¿por qué no simplemente Dios te salva e inmediatamente te transporta al cielo? Él podría haber hecho eso, Él puede hacer eso. Él es capaz, tiene el poder. Pero nos mantiene aquí en este mundo con una misión. Así que no somos hostiles con las personas, no somos hostiles con aquellos que están fuera del reino de Dios, porque estamos en una misión aquí para ellos, para con ellos. Así que veamos estas cosas esta noche y pongámosla en consideración para el beneficio de nuestras almas. Así que, número 1, la carne trabajando. Y por favor, cuando hablo de la carne, me refiero al viejo hombre. El viejo hombre en nosotros, no importa qué tan joven seas, el hombre viejo sigue ahí y está ahí. Y ese viejo hombre es nuestra naturaleza de Adán, nuestro estado pecaminoso, esa naturaleza caída que hemos recibido de nuestro padre Adán. Y veamos el pasaje. En el versículo 1, Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Ven? En todos los miembros. Y aquí se nos da una lista. Y claro, vemos aquí en esta lista y notamos ciertas cosas. Guerras en griego dice polémico. Somos gente polémica. Todos nacemos con deseos de pelear, todos nacemos con deseos de tener diferencias con otras personas. Significa creando fricción con otras personas. Y podemos seguir mencionando estas cosas, estos pecados que hablan de nuestra naturaleza, nuestras rivalidades sociales, nuestra envidia, nuestro deseo de conseguir más. Todas estas cosas podemos mencionar que tienen que ver con las guerras. Parcialidad, arrogancia. Todas estas cosas, queridos amigos, vienen de nuestra carne. Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza caída que está en nosotros, que conseguimos de nuestros padres Adán y Eva. Y Romanos capítulo 7, versículo 24, Pablo dice que ese pecado que está en sus miembros, esa carga de pecado que están en sus miembros, pero especificando miembros, no se refiere a los miembros de la iglesia, se refiere a los miembros de nuestro cuerpo.
Se refiere sobre nuestras mentes, se refiere sobre nuestros corazones, se refiere sobre nuestra voluntad. Nuestra voluntad muy a menudo está inclinado a hacer el mal. Pero una vez más, hablando de la carne, hablando de todas estas cosas, de guerras, de peleas, de envidias, de lujurias, no está hablando de guerras físicas. Las personas de Israel, cuando estaban diseminados en diferentes ciudades o en diferentes países, no se estaban peleando los unos con los otros. Y los miembros de la iglesia local no están en guerra de los unos con otros, pero cuando se refiere al adulterio, se refiere al adulterio espiritual. El adulterio espiritual, y esto lo vamos a explicar a continuación cuando hablemos del versículo 4. Cuando nuestras pasiones son carnales, queridos amigos, veamos lo que pasa. Versículo 2. Cuando sus pasiones son carnales y malvadas, le llevará a lo que está ocurriendo en el versículo 2. Y en el versículo 2 podemos ver frases fuertes, frases muy fuertes dichas sobre nuestro viejo hombre, sobre nuestra vieja naturaleza caída. Y las vamos a especificar aquí. Véanlas aquí. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Así que las guerras y las peleas en nosotros se ven aquí. Y lo que quiero poner delante de ustedes relacionado con la carne es la lujuria. Queridos amigos, queridas amigas, quiero traer su atención en algo muy importante. Digamos, vamos a hablar, gente de Dios. Voy a generalizar. Vamos a decir que todas estas personas en el estudio bíblico es una persona de Dios. Pero a pesar de ser espirituales, por así decirlo, a pesar de ser espirituales, somos capaces de hacer cosas horribles, terribles, cosas inimaginables. Eso es lo que yo me digo a mí mismo. Cuando escucho algo sobre un creyente o un ministro o un diácono o un anciano de la iglesia, algo terrible, simplemente no estoy sorprendido, de verdad que no estoy sorprendido. Por eso es que tenemos aquí estas señales en la palabra de Dios, estas advertencias. Tú y yo, uno no puede decir, ciertamente este hombre nunca sería capaz de hacer tal cosa. Eso es lo que tú puedes llegar a pensar, pero somos capaces de hacer cosas horribles, incluso como creyentes. Y veremos algunas de estas cosas mientras vemos su palabra. Y esta palabra, lujuria, es la palabra griega. Por eso es que menciono las relaciones entre las palabras. Hedonismo es la palabra en griego. Esa es la palabra aquí. Hedonismo significa el amor de las pasiones y el placer, que la voluntad y el deseo de la vida de una persona es solamente el placer. Y lo vemos especialmente en los impíos. ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? Solo quiero ser feliz. Eso es lo único que quiero en mi vida. Nadie me puede decir a mí qué es lo que debo hacer. Nadie me puede parar. Nadie me puede advertir. Yo quiero ser feliz. Y esta es la filosofía del hedonismo. La búsqueda del placer como tu único propósito en la vida. Pero no te vayas a ningún lugar. Vivimos en una sociedad llena de placeres. Lee cualquier libro del mundo. Lee cualquier publicación hoy en día. Incluso mira las señales que hay en el metro o lo que sea. Muchas veces digo yo, ojalá los cristianos pudiésemos caminar con la cabeza hacia abajo debido a las atrocidades y las cosas horribles que vemos alrededor de nosotros. Simplemente no puedes ver en ningún lugar, no puedes mirar a ningún lugar sin que haya basura y violencia y lujuria. Queridos amigos, este es un llamado a los creyentes. ¿Acaso amamos más el placer que a Dios? Quiero llamarle la atención. Si hay alguno de ustedes que ama más el placer que a Dios, por favor, puedo decirle a usted
propia, en mi mente tan pequeña, yo pongo estas cosas delante de usted. Usted es un idólatra. Eso es idolatría. No es el amor de Dios. Incluso lo que se llama como cristianismo hedonismo también es una forma de idolatría. Véanlo aquí, queridos amigos. ¿De dónde vienen todas estas cosas? Estos pleitos vienen en nuestros corazones. Si ponemos el placer por encima de cualquier otras cosas, va a ser catastrófico lo que va a pasar. Les hablo a los creyentes. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? Una de las semillas no entró no entró en la tierra. ¿Por qué? Porque tuvo deseos del placer de la vida. Se utiliza la misma palabra ahí en ese texto, hedonismo. Pero el creyente no es un hedonista, que esta es la ideología de este mundo, placer a cualquier costo. Queridos amigos, ¿ustedes saben que el hedonismo es la gratificación propia? Sé que hay celebridades de predicadores que están animando a creyentes que vayan a eso, pero no, yo digo que tienen que salir corriendo de esas cosas. El placer no puede ser en ninguna de estas cosas. ¿Saben una cosa? El creyente tiene que esconderse de sensaciones y sentimientos. Hoy en día en las iglesias hay estas cosas yo no tengo el Espíritu Santo porque no siento cosas en mi estómago. Pero esto no es fe, esto no es el Espíritu Santo. La certidumbre se encuentra en creyendo las promesas de su palabra. No necesitas ningún tipo de simulación y sensación y sentimiento en tu estómago, o ningún tipo de alumbramiento. Hay gente que espera alumbramiento de alguna parte. No, yo confío en lo que el Señor Jesucristo ha dicho en su palabra. Él está ahí. Cuando camino está ahí. Cuando oro está ahí. El Señor mismo dijo que cuando uno camina, ahí estará ahí el Señor Jesucristo con uno. Salmo 121 incluyo cuando estás durmiendo. Ahí está el Señor Jesucristo, te tiene guardado. Así que, una vez más, esta es la filosofía de nuestro mundo, el mundo en el que vivimos, pero el cristiano debe correr de esta filosofía del placer. El cristiano tiene que ser cristocéntrico, no orientado hacia el placer. Oriéntate a Jesucristo, no hacia el placer. ¿Es acaso tu felicidad atada a las cosas de la carne o es atada a las cosas de Jesucristo? Por eso leímos antes en Gálatas capítulo 5. Ahí yo llamo estos textos la gran producción de la carne. Hay muchos pecados listados en Gálatas capítulo 5 que leímos al principio de este servicio. Si tú estuviste siguiendo la lectura anteriormente, te darás cuenta que se dice, camina por el Espíritu y no cumplirás los deseos de la carne. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, queridos hermanos, como peregrinos en este mundo, absténganse de la lujuria de la carne, absténganse de estas pasiones, absténganse, corran de estas cosas, huyan. Tal vez he pasado mucho tiempo explicándoles a ustedes lo que significa este adulterio, el hedonismo en la vida del creyente. Pero veamos el segundo elemento que tiene que ver también con la carne hasta cierto punto. Versículo 2 y 3. Y aquí se habla de la falta de oración. No solamente eso, sino orando por las motivaciones inadecuadas. ¿Qué significa esto? Son oraciones que busca el yo, busca mi placer. Si ven, aquí se ve buscar su propio beneficio. Y cuando tú encuentras hedonismo, la palabra hedonismo, la búsqueda del placer como tu propósito en la vida, también encuentras malas motivaciones. Van las dos juntas siempre. Nosotros adulteramos nosotros nos volvemos fríos y nos volvemos
frustrados en ocasiones, buscando pasiones y deseos. Y saben, vivimos en un mundo en el que todo es instantáneo. Lo necesito ahora. Mamá, lo quiero ya. Y si no lo tengo, voy a romper toda la casa. Lo vemos en nuestro mundo. Estoy utilizando palabras de niños, pero ustedes incluso lo ven en los niños pequeños que hoy en día reaccionan de tal forma. Y todo es instantáneo. Saben, nunca seremos satisfechos con estas cosas. Si saben, la envidia es como un agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes, nunca va a quitar tu sed. Y lo vemos con nosotros mismos. Tengo una cosa hoy y al siguiente día ya estoy intentando buscar cómo consigo aquello. Y estoy hablando por todos nosotros. Buscamos lo último en tecnología, lo último en esto. A veces ni siquiera pensamos, ni siquiera dormimos bien pensando en qué material vamos a comprar después, qué carro más grande, qué casa más grande. Y estoy seguro que cada uno de nosotros nos podemos encontrarnos en estas situaciones. ¿Acaso envidiamos tal vez otras personas? Hay personas que matan a otros por su propio placer. Y he conocido personas en el pasado que envidian a tantas otras personas debido a su posición, debido a su estatura. Les envidian por su postura. Les envidian debido a sus posesiones. E incluso he conocido personas que tienen envidia porque esa persona es feliz y yo no soy feliz. ¿Cómo se atreve a ser feliz ese hombre o esa mujer si yo estoy triste? Y pasa muy a menudo. Y como digo, hay personas que matan, asesinan a otros simplemente para conseguir su propio placer. Les doy una lista, ustedes conocen la lista. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque tenía envidia, tuvo envidia. Y debido a su odio hacia él. ¿Te acuerdas por qué Saúl odiaba a David? ¿Te acuerdas por qué Saúl quería matar a David? ¿Por qué? Porque las mujeres estaban cantándole a David. Y decían, Saúl solamente mató a 1000 filisteos, pero David mató a 10,000 filisteos. Y cuando Saúl escuchó esto, desde ese punto, quiso matar a David. Empezó a odiar a David. ¿Usted se acuerda también de David? Mató para obtener lo que quería. Él cometió adulterio, mintió. Mató a Urías para conseguir a Betsabé. ¿Y qué pasó con el hijo de David, Absalón, que intentó matar a su propio padre? Oh, la reina Jezabel. Saben, les estoy contando cosas que ustedes saben, las han leído de la palabra de Dios. La reina Jezabel, la reina más malvada que ha existido en este mundo probablemente. ¿Qué hizo? Mató a sus propios hijos para poder conseguir sus viñas. También se acuerdan también del hijo pródigo de Lucas capítulo 15. Este hijo pródigo quiso que su padre muriese para obtener sus riquezas. ¿Para qué quiso que muriese su padre? Para obtener las riquezas de su padre. Está pasando, usted lo lee en las noticias todos los días y lo ve en las noticias. Recientemente escuché sobre un hombre que mató a su madre. ¿Para qué? Para tener acceso a su cuenta de banco. Nada debería sorprenderte. La Biblia, queridos amigos, la Biblia nos lo dice todo, nos cuenta sobre el corazón humano. Así que veamos el versículo una vez más. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? La Biblia dice que si tú no amas a tu hermano, si tú lo odias, eres un asesino. Veamos el versículo 1, versículo 2, versículo 3. Todos están en el presente. Seguimos matando, seguimos envidiando, seguimos adulterando en nuestros corazones, deseando. Y no obtenemos. ¿Por qué? Porque pedimos incorrectamente. Pedimos mal al Dios viviente. Queridos amigos, cuando tú lees versículo 3, ¿acaso esto no es un fuerte puño en cuanto a el Evangelio de la prosperidad? ¿Dónde hay en la Biblia
un punto que dice algo como lo que quieras que me lo puedes pedir y yo te lo daré, aunque te daré posesiones y te daré todo esto para tu propio placer. Queridos amigos, he leído la Biblia por décadas y no he visto un solo versículo que dice, pídele a Dios y Él te dará todo lo que has querido en tu vida, todo lo que más has deseado en tu corazón. Pero yo les puedo decir, las oraciones que Dios va a responder las oraciones que alimentan la nueva naturaleza, que le sirve a Él, pero nunca va a responder oraciones que alimentan la vieja naturaleza caída. Y aquí es lo que Santiago nos está queriendo decir en este pasaje. Dios solo va a escuchar las oraciones que van de acuerdo a su voluntad. Esto lo vemos en otros pasajes. Incluso en el Señor Jesucristo dijo que sea la voluntad de Dios hecha. ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres mejor que el Hijo de Dios, que Él mismo dijo que buscaba la voluntad del Padre? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Imitar a Jesucristo y buscar hacer las cosas a dirección de la voluntad de Dios. Queridos amigos, es importante tener buenas motivaciones a la hora de orar. Nadie puede conseguir nada sin oración. Amigos, puedo pasar toda la noche hablándoles de la oración, pero por favor, como un creyente, ore todos los días. Si tú puedes orar 10 minutos aquí, 10 minutos acá, 20 minutos durante tu día, te harás tanto bien a tu alma, querido amigo. Te harás tanto bien a tu alma. Recuerda, la oración alimenta al alma, la hace más fuerte. La oración es nuestro lenguaje para con Dios. Hablamos con Dios a través de nuestras oraciones. Versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal. Recuerden Salmo 66, que dice, si yo he ocultado iniquidad y pecado en mi corazón, si yo he escondido estos pecados en mi corazón, Dios no me escuchará. Dios no escuchará mis oraciones. Me encanta este pasaje. Me habrán escuchado muchas veces hablar de este pasaje. Proverbios 28, versículo 13. Aquel que oculta su pecado no prosperará, pero aquel que lo confiesa y se arrepiente de él será bendecido. Esta es la ley de Dios. Y la ley de Dios, sus reglas es ora. Ora. Y ahora debo decirles mi segundo encabezado. El primero fue la carne trabajando, pero ahora veamos el mundo en acción. Todo está en el versículo 4 y espero poder explicarles esto bien a ustedes. Lo que se llama como el mundo es más fácil de describir que de definir, porque algo mundano no se trata de una lista. Cuando uno da una lista sobre lo que es el mundo, te puedes faltar muchas cosas y una persona puede ser una persona mundana y puede ver esta lista y uno puede decir, estoy bien porque mis pecados o lo mío no está en esta lista. Mundanismo es un estado de la mente, un estado del corazón, un estado de la actitud, un método de vida que es hostil en contra de Dios. Esto es lo que significa el mundanismo. Y este estado viola los mandamientos de Dios. Ahora, cuando hablamos del mundo, queridos amigos, la palabra mundo nunca tiene que ver con la gente ni la naturaleza. Pero la gente y la naturaleza también están bajo la maldición. Romanos capítulo 8 nos habla que la naturaleza misma está esperando la redención y que sufre debido al pecado. Y que cuando Jesucristo venga habrá un nuevo mundo. Así que no se trata de la gente, aunque toda la gente también está bajo la maldición del pecado. Se trata del sistema del mundo operado por Satanás y sus agentes, los demonios. Primero de Juan capítulo 5, versículo 19, leemos que todo el mundo está bajo maldad. ¿Por qué? Porque Satanás, el príncipe del aire, está trabajando fuertemente con los hijos de desobediencia y rebelión. Y leemos en la palabra de Dios que Satanás es el Dios de este mundo que está cegando
la mente de los incrédulos, aquellos que no confían en Dios, para que ellos no puedan ver el evangelio glorioso de Jesucristo que les alumbre. Así que Satanás es el Dios de este mundo. Y él ciega a los incrédulos para que no puedan ver a Jesucristo. Queridos amigos, el mundo es terrible. El mundo seduce. El mundo es caprichoso. El mundo te promete tantas y tantas cosas, pero te ofrece nada. Nada. Nada relevante, nada sustancial, nada espiritual, nada celestial. Está lleno de corrupción, está lleno de polución el mundo en el que vivimos. El fashion, leemos en Corintios capítulo 7, el fashion del mundo pasa de largo. Leemos en la palabra de Dios que la lujuria de los ojos, los deseos de los ojos, la lujuria de la vida, todas estas cosas no vienen de Dios, sino que vienen de este mundo pasajero. Pero ven, el mundo, si tan solo el mundo supiese, dice la palabra de Dios, no habrían crucificado al Dios de gloria, a Jesucristo, pero lo crucificaron, lo pusieron en una cruz. Pero volvamos a leer versículo 4. Leamos este tremendo versículo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¡Oh, almas adúlteras! El griego es una palabra en femenino. No cometerás adulterio espiritual. Eso es lo que quiere decir. Obviamente, claro, no está hablando de los matrimonios. Él está hablando de sus corazones. Ese es el punto aquí principal. Queridos amigos, cualquier forma de adulterio es malvada. Pero creo que el adulterio espiritual es aún peor, porque estás pecando en contra del Dios viviente. Cualquier forma de adulterio es malvada. Jesucristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Somos como esposos casados con el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y estamos unidos con Él a través de la fe. Así que cualquier adulterio en contra de Él es terrible. Es bastante interesante. Yo les puedo decir las palabras que se dicen los novios, los esposos en las bodas. Y yo me acuerdo de estas palabras. Hay una que siempre se me queda en la mente. Cuando los dos están a punto de casarse, ellos se dicen las palabras que se tienen que repetir, cada uno de ellos. Y uno de ellos dice: estoy dejando todo al lado, estoy cerrando mis ojos a todos, solo tengo mis ojos para él o solo tengo mis ojos para ella. De resto, soy ciego con cualquier otro. Igualmente tú tienes que poner tus ojos en Jesucristo y en nadie más. En el Antiguo Testamento, Isaías 54 y en otros pasajes se nos dice que Él es el esposo de Israel y Él prohibía que fuesen detrás de otros dioses. Queridos amigos, no quiero cansarlos esta noche, pero aquí hay una aplicación que tenemos que hacer mientras cerramos en este estudio. Nosotros continuaremos en otro estudio hablando de la amistad con el mundo. Pero ahora veamos la cura dada para nosotros en la palabra de Dios. Pero ser amigos del mundo te harán ciertas cosas a tu vida. ¿Puedo listarte por lo menos 3 cosas mientras terminamos? La primera es: el adulterio espiritual y amistad con el mundo arruinará tu testimonio. Número 2. Te robará a Dios de su gloria. Y número 3, molestará, interrumpirá la instrumentalidad de la iglesia.
Una persona que es amiga del mundo se vuelve un enemigo de Dios. Y si tú te amigas con el mundo, te parará de llegar a la salvación. Y me acabo de acordar de una mujer joven. Gracias a Dios porque esta mujer conoció al Señor eventualmente. Ella escuchó el Evangelio por muchos, muchos años. Y cada vez que hablaba yo con ella, esto es lo que ella decía: Pastor Ibrahim, es que simplemente amo tanto al mundo, es que amo al mundo, no sé cómo yo podría dejar este mundo, es que lo amo, lo deseo, me encanta. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy ya ha encontrado al Señor y ella camina con Dios. Y ella es un miembro de esta iglesia local. Después de tantos años amando el mundo, ahora ama al Señor. ¿Ven? Dios hace demandas a nosotros, nos pide cosas, pero Dios también provee los medios para cumplir esas demandas y caminar con Él.